Queridas hermanas y hermanos, como se habrán dado cuenta con la lectura del Evangelio, llevamos ya varias semanas, varios domingos, en los que hemos estado hablando de que, además de que Cristo multiplicó los panes, Él mismo se ha ido presentando como un alimento especial, como un pan para llegar al reino de los cielos, mucho mejor que el maná que Moisés dio en su tiempo, gracias a la ayuda de Dios, al pueblo de Israel en el desierto. Y precisamente por eso, para recordar que el ser humano necesita un alimento muy distinto al que comemos para satisfacer las necesidades corporales, continuamos con nuestra reflexión. En los días pasados seguramente les habrá pasado a ustedes lo mismo que a mí con motivo de los Juegos Olímpicos. Me quedé sorprendido de cómo el ser humano puede alcanzar grandes éxitos. Primero, me quedé sorprendido porque en unos cuantos segundos podemos actualmente ver imágenes y escuchar sonidos nítidos de lo que está pasando en otra parte del mundo, allá en París. La técnica ha tenido un avance increíble, pero también la parte humana mostró a qué grado es capaz de llegar alguien cuando se lo propone. En los domingos anteriores he mencionado que la vida del ser humano es como un globo aerostático que debe inflarse de fuego para poder ascender. Les comenté que parte de ese fuego que permite elevarnos es el afecto, el amor, la aceptación, el acompañamiento que recibimos durante nuestra infancia en la familia, elementos que le proporcionan al niño una sana estima, pero también la educación en valores y la afirmación con la que nos dieron confianza. ¿Qué afirmación? Cada vez que nos decían, tú puedes, si te equivocaste, te caíste o fallaste, pero no te preocupes, corrige y sigue adelante, sigue intentando. Esto lo pudimos ver reflejado en los Juegos Olímpicos. No imagino que alguno de los atletas haya llegado a la competencia sin creer en sí mismo o que haya llegado con entrenadores que les dijeran, eres un inútil, nunca lo vas a lograr, mejor ni compitas. Lo que vimos fueron personas que ante la competencia, ante los retos, creyeron en sí mismas y fueron animadas por sus acompañantes. Yo les comenté a algunas personas que lo que yo había visto no eran cuerpos fuertes o veloces, sino espíritus que movían esos cuerpos magistralmente. Para mí era claro que no era el cuerpo el que movía el espíritu, sino más bien el espíritu el que movía el cuerpo. Por esto, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio que hemos estado escuchando en los últimos domingos nos insiste en que no debemos buscar solo el alimento material que perece, sino también el alimento espiritual y sobre todo alimentarnos de Dios. Pero para ello debemos tener muy clara nuestra escala de valores, lo que vale más y lo que vale menos, porque de lo contrario podemos cometer grandes errores. Un ejemplo de esto es la decisión incorrecta, el caso de Adán y Eva que en lugar de alimentarse de Dios, prefirieron alimentarse del fruto prohibido y como consecuencia no solo arruinaron su vida y perdieron el paraíso, sino también murieron. Otro ejemplo es el de Luzbel, que prefirió alimentarse de su soberbia que de Dios. Y con ello, el ángel más hermoso que Dios había creado se convirtió en un espíritu maligno, en Satanás. Y a propósito de Satanás, cuando me preguntan si el infierno es un lugar, yo prefiero decir que más que un lugar, es una situación, una realidad, una decisión. ¿A qué me refiero? Fíjense que el mismo nombre lo indica. ¿De dónde surge la palabra infierno? De inferus, en latín que significa lo inferior, lo bajo. Por lo tanto, la palabra infierno indica lo más bajo, lo peor. Y en contraste, la palabra superior, indica lo más alto, lo más elevado. Por lo tanto, la palabra infierno, en un sentido terreno o espiritual,
significaría que alguien vive situaciones contrarias a todo lo que indique desarrollo y crecimiento. Es lamentable que por cuestiones sociales existan personas que sufran verdaderos infiernos por injusticia, por hambre, que sufran persecución y otros factores. Pero también es muy lamentable que existan personas que por decisiones propias e irresponsabilidad, en lugar de crecer y ser mejores, vayan cayendo y degradándose a niveles cada vez peores. Un ejemplo de esto lo vemos en aquellos jóvenes que empiezan a drogarse. Quizás las primeras semanas no se nota tanto su decaimiento, pero ¿qué pasa después de algunas semanas y meses? Vemos que van perdiendo la razón, que van perdiendo peso, que van caminando como personas extraviadas, que empiezan a dormir en la calle, que empiezan a sufrir todo tipo de situaciones hasta que lamentablemente mueren. Estar abajo, sin embargo, no es malo cuando se desea iniciar algo desde el principio, que quede claro. Reconocerse inferior tampoco es malo cuando se puede aprender y recibir ayuda de quien se encuentra en niveles superiores. Lo que es malo es estar abajo, pero sin deseos ni esfuerzos por crecer, por ascender, por subir. Regresando a los atletas de los Juegos Olímpicos, me imagino que todos ellos comenzaron su carrera asistiendo por primera vez a un gimnasio, a una alberca, a un entrenamiento. Pero para poder aprender y crecer tuvieron que llegar con algo que se llama humildad. No podían llegar diciendo, no necesito que me enseñe nada, ya lo sé todo. Si alguien hubiera llegado así, jamás hubiera podido aprender, crecer y desarrollar sus talentos. Por el contrario, se pusieron humildemente en manos de sus entrenadores que, como si fueran grandes escultores, los fueron modelando para sacar de ellos lo mejor. Gracias a la humildad, llegaron a ocupar un lugar privilegiado, incluso en el podium para recibir una medalla. Esto mismo nos menciona la Sagrada Escritura. Todos los héroes bíblicos que llegaron a altos niveles reconocieron humildemente su necesidad de Dios. Una gran heroína, la Virgen María, incluso exclamó ante su prima Isabel, que la estaba alabando, que María le dijo, yo no soy la grande, la importante, que en todo caso, así lo dijo ella, era la atleta, pero Dios su entrenador, que quien hacía maravillas no era ella, sino más bien era Dios quien hacía maravillas en ella. ¿Y por qué las podía hacer? Porque Dios respeta la libertad del ser humano y no puede obligarlo a hacer algo a lo que no esté dispuesto. Por lo tanto, Dios pudo hacer maravillas en María porque ella se puso como barro dispuesto a ser modelado en sus manos. Porque María se humilló ante Dios, es decir, se mostró humilde ante Él. Así lo dice en el Magnificat. Recuerden, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Es la oración del Magnificat, las palabras de la Virgen María ante su prima Isabel. Con esto nos queda claro que si María llegó a ser grande a los ojos de Dios, fue porque se hizo pequeña. Entendió perfectamente la lógica de Dios que expresó muy bien Cristo en la parábola del banquete. ¿Se acuerdan de aquella parábola? Cristo dijo que si una persona se presentaba en un banquete y ocupaba el primer puesto, podría ser quitada de allí y llevada al último lugar. En cambio, si ocupaba humildemente el último lugar, el dueño de la casa
podría colocarla en el lugar principal. Esa fue la lógica de los competidores olímpicos. Gracias a su pudieron alcanzar grandes lugares. Esta es la lógica que cualquier persona que quiera crecer y llegar a niveles superiores debe seguir. Estar en lo inferior, en el infierno, pero como punto de inicio con humildad y no como meta para terminar ahí por alejamiento del bien y de Dios. En estos días que la Iglesia recuerda la Asunción de la Virgen María el 15 de agosto, quiero distinguir entre la palabra ascensión, que se deriva del verbo ascender, subir, y la palabra asunción, del verbo asumir o tomar. Fíjense, no se confundan, porque alguna gente dice la ascensión de la Virgen María. No. La asunción de la Virgen. No es lo mismo asunción que ascensión. María no subió a los cielos por su propia cuenta como Cristo, no ascendió a los cielos por su propia cuenta como lo hizo Cristo. Ella fue tomada, asumida, asunta y llevada por Dios, por lo tanto la asunción de la Virgen María. Sobre el tema de la asunción, algunos no católicos me preguntan que dónde menciona la Biblia ese momento. Y yo les respondo que muchas cosas después de la resurrección de Cristo ya no quedaron asentadas en la Sagrada Escritura, pero que hay un texto que alude a ello. ¿Cuál? El que les mencioné sobre la parábola del banquete. Si en esa parábola quien se hizo más humilde fue llevado por el dueño a ocupar el lugar principal, podemos entender que si María fue elegida por Dios por ser la más humilde ante sus ojos, como consecuencia, Él, como el dueño del lugar del banquete celestial, la tomó a ella y le permitió ocupar el lugar más importante. Con esto, no solo reconoce la humildad de María, sino también nos enseña a nosotros a seguir su ejemplo. Finalmente, en la oración de la Magnífica, la Virgen María también mencionó lo que Cristo nos insiste en estos domingos: alimentarse de Dios. Y para ello hay que tener hambre de Dios, hay que estar hambrientos. Así lo dice en el Magnificat: a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Que este domingo renovemos nuestro propósito de no quedarnos en lo inferior, en lo mediocre, sino más bien nos decidamos y esforcemos por crecer, por ascender. Que recordemos que la humildad abre siempre la puerta para ser mejores. Y que así como los atletas olímpicos, además de ejercicios, experiencia, repetición, constancias, trajes y tenis especiales, nunca dejan de alimentarse, nosotros nunca dejemos de alimentarnos de Dios y de Cristo, pan de vida eterna, vida que gozan ya nuestros familiares y amigos difuntos que como grandes atletas supieron luchar por la medalla que solo Dios puede dar.